Y pues Miquets continuamos estudiando la vida de Joseph, la vida del pueblo de Israel, los inicios de esta nación que está conformándose, que se está esculpiendo en los corazones de sus patriarcas, de sus líderes, de sus jefes de tribus. Y pues Miquets también habla de la gran restauración, del gran perdón que debe de surgir en medio de nosotros. Cómo el perdón, en este caso en la vida de Joseph, se viene desarrollando. Primeramente, él quiere asesorar cómo está el corazón de sus hermanos, dónde está la situación familiar. Y eventualmente, pues, todas estas cosas le sirven a él para que su corazón se sienta con toda la confianza, porque obviamente él ha derivado temores, aunque él está en una posición de poder al momento que se reencuentre con sus hermanos, ¿verdad? Y aparentemente él toma una actitud de abuso, tratando de tomar autoridad sobre la vida de sus hermanos, pero no es de abuso, es simplemente tratando de asesorar cómo están los corazones de ellos, cómo han cambiado o si han cambiado en alguna manera. Esto lo exploramos el año pasado y en años previos, pero creo que lo más importante es de que muchas personas creen de que el perdón tiene que ser automático. Y a veces se tiene que tomar un proceso. Tenemos que procesar nuestros interiores, nuestras emociones, nuestras inclinaciones. ¿Cuáles son esas motivaciones? Porque el perdón no puede tener ningún tipo de anclas, ni debe tener ningún tipo de amarres o consideraciones que lo modifiquen. El perdón surge de un amor que no pone limitaciones, ¿okay? Es un amor incondicional y no pone ni peros, ni pruebas, ni nada. En el caso de José, no es que él esté buscando pruebas necesariamente por sí mismo para perdonar a sus hermanos. Él está buscando, en este caso, por eso es que lo explico, él está viendo si la historia de su padre no fue afectada por el celo de sus hermanos, si la vida de su hermano menor también no fue exterminada como quisieron exterminarlo a él. Entonces él tiene que hacer asesoramiento. No es que él esté buscando probar necesariamente para beneficiarse a él. Es que él está tratando de buscar respuestas. Y de esa manera, pues perdonar, sabiendo de que esos corazones merecen, hay un arrepentimiento de parte de ellos. Y eso es lo que quería encontrar Joseph, que sus hermanos habían llegado al arrepentimiento, porque perdonar sin que la persona que ha cometido la falla haya alcanzado un arrepentimiento, hacer teshuvah, haber regresado al Eterno, a las cosas de Dios, a las cosas de justicia y bondad, entonces significa que no hay escarmiento, no hay escrutinio de sí mismo, no hay ninguna introspectiva que lo haya llevado a la persona a entender que cometió faltas. Solamente cuando reconocemos los errores es que podemos mudarnos, movernos al siguiente paso, al siguiente nivel, como se dice muy a menudo. Entonces, Miquets, pasé demasiado rápido esta es una fotografía que tomamos un par de años atrás celebrando Hanukkah. Esto fue claramente en el sexto día. Y creo que lo puse acá con una intención de recordarnos que en cada parasha buscamos la luz del Mesías. Buscamos, en este caso, la luz nuestra, la luz de los seres humanos. La luz que Yeshua ya puso en nosotros y que debemos de siempre procurar acercarla a la inclinación del Mesías, que es todo bien, con una
Kavanah Tová, una inclinación buena. Entonces, en Miketz, que significa al fin, al final, y pusimos como subtítulo en tiempos de vacas flacas, porque es algo que podemos asociarnos en estos días. Nos podemos asociar con las vacas flacas, nos podemos asociar con tiempos dificultosos, con tiempos que están como apachurrando nuestras emociones, poniéndonos en tensiones continuamente. Por eso es importante que hagamos este estudio. ¿Cuál es la dinámica de llegar al final? ¿Okay? Y esto va a tomar un poquito más de sentido como vayamos progresando. Entonces en la Torah tenemos Génesis 41:1 al 44:17, profetas, Zacarías 2:14 al 4:7 y pacto renovado, Lucas 24:13 al 29. Como siempre lo explico, esto es la estructura de la porción, esto es como base, pero no todo el tiempo leemos todos los versículos o todos los capítulos, ni tampoco usamos necesariamente los mismos escrituras. Es nada más para una estructura que las personas tomen esa información y empiecen a estudiar. Génesis 41 vamos a hacer rápidamente en este capítulo ciertas cosas que vamos a leer porque ya cubrimos esto el año pasado. Ahora queremos cubrirlo de un ángulo diferente. Entonces, al final de 2 años exactos, sucedió que Faraón soñaba. Al final de 2 años exactos, sucedió que el Faraón soñaba. Entonces nosotros explicamos, al final de 2 años, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, que desde que Joseph se despidió del copero en la cárcel, porque el copero fue liberado después de que Joseph le dio la revelación o el entendimiento del sueño que él había tenido. Aquel fue puesto en libertad exactamente como había sido dada la palabra, y él se fue. Supuestamente le iba a dar la mano. Supuestamente se iba a acordar de Joseph, pero no se acordó. Entonces, al final, por eso es que se llama esta porción, al final, Miketz. Al final de 2 años exactos sucedió que Faraón soñaba, y aquí estaba en pie junto al Nilo. Y el Nilo subían 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que apacentaban en el juncal, entre los arbustos que crecen sobre, ¿verdad?, el río, especialmente en las laderas. Tras ellas subían del Nilo otras 7 vacas de mal aspecto y en juntas de carne muy flacas. Se paraban junto a aquellas vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y en juntas de carne o flacas devoraban a las 7 vacas gordas y de hermoso aspecto. Y despertó Faraón y se volvió a dormir. Y soñó por segunda vez, y aquí 7 espigas gordas y buenas crecían de un mismo tallo. Nuevamente, repito, crecían de un mismo tallo. Sin embargo, he ahí otras 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental brotaban después de ellas, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas llenas y gordas. Y Faraón despertó, había sido un sueño, y sucedió que por la mañana, conturbado su espíritu, envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y Faraón les contó su sueño, pero no había quien lo interpretara al Faraón. Vamos a ir adelante porque nada más quería tocar para iniciar la porción estos puntos. Entendemos ya en la historia de que el Faraón llama a toda su gente, sus sabios, sus brujos, todos aquellos que supuestamente ayudan en su gabinete a traer luz, entendimiento a
los dilemas de su sociedad o de su cultura, ¿verdad? O de su corte, y no pueden descifrar lo que estos sueños. Obviamente estamos seguros que ellos disertaron muchas posibles lógicas, pero ninguna convenció al faraón. Fue cuando el copero dijo, ups, de repente se acordó y se sintió que había cometido un pecado y olvidarse a aquella persona que le dio la mano, que lo ayudó, que lo levantó, que lo animó y le dio la interpretación del sueño y dijo, conocí, estoy haciendo una breve sinopsis, conocí cuando estuve en la cárcel hace 2 años a un hebreo y esa persona me dio la interpretación a un sueño que yo tuve y también lo hizo con el panadero y exactamente como él nos disertó esa interpretación, exactamente sucedió de esa manera. El panadero murió y yo salí libre y aquí estoy. Pero dicen los sabios de que este varón ocupó en manifestar ese favor que supuestamente le está haciendo a Joseph de hablar muy bien de él ante el faraón, que él utilizó un lenguaje denigrante es decir, un vocabulario que ponía como en menosprecio la calidad de persona, el hecho de que era un extranjero, el hecho de que no hablaba el idioma todavía muy bien, el idioma hebreo, por lo menos hasta el momento que él salió de la cárcel. Ya han pasado 2 años y estoy seguro que así como era de inteligente Joseph, habría ya empezado a hablar unas cuantas oraciones desde ese momento. Y pues trató de denigrarlo. ¿Por qué? Porque él está tratando de surgir él mientras supuestamente le soluciona el problema al faraón. El faraón dice en el verso 14, entonces el faraón envió a llamar a José y haciéndolo sacar a prisa del calabozo se afeitó, mudó sus vestidos y acudió al faraón. Es decir, lo tuvieron que limpiar para que él cumpliera con los requisitos del protocolo para estar ante el rey. Y dijo Faraón a Joseph, quizás debería hacer un paréntesis para explicar esto, porque hoy en día, y creo que vale el punto, hemos visto cómo la cultura nuestra en el mundo occidental se ha venido, no quiero ser negativo ni ave de mal agüero, pero prácticamente hemos visto un cambio bien zarandeador, un cambio en la estructura o en la tela social, como antes lo que era considerado recto, bueno, ético, de repente ha empezado a ser criticado, ha empezado a ser denigrado, ha empezado a ser tomado como innecesario, obsoleto. El hecho de, por ejemplo, vestirse bien, ir a una entrevista, el usar corbata, ponerse, es decir, demostrar que uno tiene ético respeto por aquello que está uno procurando en el ámbito de empleo. Entonces se han perdido las buenas costumbres de vestirse bien, de ponerse la camisa por dentro. Y yo entiendo que la juventud tiene un ímpetu y que hay modernidades y que el fashion es algo, las modas son cosas que toman bastante relevancia en los ámbitos de la juventud, pero al mismo tiempo creo que es importante decirlo y no quiero sonar arcaico, porque si nosotros tratamos de mantener esa ética en su lugar apropiado, por ejemplo, un ejemplo bien claro, yo no voy vestido de rojo a un funeral, yo no voy, mi esposa no se viste de blanco para ir a una función de un casamiento, un matrimonio, porque la única que se debe de vestir de blanco durante ese momento es la esposa o la mujer que se está casando. ¿Verdad? Es por respeto y todos esos códigos son importantes observar
¿verdad? Porque es de lo que mantiene una sociedad en una estructura, en carriles, ¿ves? Y así sucesivamente, si uno va a ir a buscar un empleo, no importa si el empleo es ir a buscar un empleo al basurero municipal aunque tu trabajo vaya a ser ir detrás del camión levantando los tanques de basura. Y estoy usando este ejemplo no porque sea denigrante ese trabajo, porque está de más decirlo, pero es uno de los trabajos más bien pagados dentro de los servicios que se ofrecen en las ciudades, es decir, los servicios municipales. Es uno de los mejores trabajos. Pero la mayor parte de la sociedad tiende a pensar que ese trabajo pues es sucio, es feo, es algo que no es meritorio. No, al contrario, yo siempre utilizo este mensaje porque es la verdad. Simplemente que no pase, especialmente en los tiempos de festividades en diciembre, cuando el paso del camión que recoge la basura se toma mucho más lapso de tiempo una recogida de la otra y eso empieza a heder, entonces tomamos mucho aprecio por el trabajo que hacen estas personas. ¿Ves? Pero no tiene que llegar hasta ese extremo para que nosotros sepamos reconocer y apreciar a aquellas personas que hacen trabajo que tal vez algunos no lo quieren hacer, pero que representan algo importante dentro del mundo donde nos desarrollamos. Y eso significa darle a cada persona el respeto adecuado. Entonces, cuando digo esto, ir a buscar un trabajo de esto, pero ir desarreglado, ir sin respeto, pues no estás cumpliendo desde el momento que te presentas y la persona abre la puerta y te viene a entrar con el requisito protocolar, demostrando que respetas la posición, respetas el hecho de que te están dando una audiencia, que respetas al profesional o a la persona, al jefe, al supervisor que está ahí enfrente, o que respetas la compañía para la cual estás aplicando. Entonces siempre es importante tomar en cuenta, mantener la cordura, mantener estos códigos que son importantes en una sociedad que se está dejando cambiar demasiado. Pero continúo. Por eso es que cuando él está siendo llevado al faraón, él tiene que cumplir estos requisitos. Sale de la cárcel, tiene que limpiarse, tiene que afeitarse, tiene que cambiarse de ropa. Y le dijo el faraón a José: he soñado un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. No vamos a entrar en todo el detalle nuevamente en esto, pero solamente quiero que entendamos esto que el faraón está escuchando. En aquel tiempo no habían sistemas de monitoreo social. Y quiero a ver si tal vez no estoy utilizando las palabras correctas, pero es lo que me viene en este momento a la mente. Y cuando digo monitoreo, aunque nosotros no creamos que estamos siendo monitoreados, lo estamos siendo. Y no estoy hablando de ¿cómo se dice? De teorías ahí, de que estamos debajo del ojo del gobierno. No me refiero a eso. Me refiero a que cada paso que nosotros damos en nuestra sociedad hoy día, en la modernidad, tus compras, tus actividades, para dónde fuiste, no necesariamente te tienen que seguir, simplemente con buscar las tarjetas de crédito, miran dónde ha estado tu movimiento y más o menos se entiende dónde has estado. Si vas a aplicar a un trabajo, se dan cuenta más o menos dónde estuviste trabajando anteriormente a través de tu seguro social. O sea, hay una informática, hay un compendio de información que está accesible. Con simplemente someter ciertas informaciones en la computadora y extraer, ¿verdad? A veces hay algunas agencias que se paga cierto dinero para sacar esta información. Para saber, hacer el background check, hacer el chequeo del trasfondo de cada persona, para saber qué tipo de persona
está enfrente de ese supervisor o ese jefe de compañía. Es más, hoy en día el mismo comportamiento en las redes sociales sirven de filtros para saber qué tipo de personas somos. Entonces, y es un contraste porque acá, hace 3.500, 3.700 años atrás, estamos viendo de que este faraón, este rey, que se mueve en diferentes niveles como élites sociales dentro de Egipto, la capital o el epicentro comercial de aquel momento en la historia humana, está recibiendo información de una persona que de la manera como dicen los sabios que fue establecido, se le dio esa información de un hombre insignificante. Primero, extranjero, no habla el idioma, es un hebreo, está en la cárcel porque fue acusado de acoso sexual, etcétera, etcétera. Entonces, está ya en lo negativo. Pero aún así, con los supuestos errores que él cometió, porque no ha cometido ningún error, pero con los supuestos errores que él cometió, su currículum vitae, ¿verdad? Su hoja de vida está siendo conversada en los altos niveles de la corte del rey. Está a los oídos del rey. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que aquí miramos un paralelo cuando nosotros decimos y hablamos de la hashkaha, de la supervisión divina. Cuando nosotros nos comportamos, cómo nos comportamos, qué hacemos, qué dejamos de hacer, qué esfuerzos estamos haciendo, qué esfuerzos no estamos haciendo, qué le agrada al Eterno, qué no le agrada al Eterno. Creámoslo o no, cada acción, cada actitud, cada interacción, nuestro Padre Celestial recibe esa información. Él conoce nuestros movimientos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Y eso no es para sentirse seguido, perseguido, ni mucho menos sojuzgado todo el tiempo. Al contrario, nuestro Padre Celestial tiene esa capacidad y Él sabe, por eso es que puede juzgar, porque todo está abierto, todo está a su luz, todo está frente a su ojo. Y dijeron al faraón José, he soñado un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir, en esa expresión, pero he oído decir de ti. Qué hermoso es cuando un padre de familia le dice a su hijo, he oído de tus maestros que estás estudiando y que estás aplicándote. Y he visto tus reportes. He oído de ti que estás haciéndola bien. Que tu Dios, que el Espíritu de la Santidad te diga, estás haciéndola bien. Eso es como un precursor que nos va diciendo, porque el Espíritu de la Santidad no nos va a traer a culpabilidades, pero nos va a traer a convicciones. Y Él nos da convicción de cuando estamos bien y cuando estamos mal. Pero ese es un precursor porque cuando estemos frente al Mesías y seamos juzgados, nuestras acciones, nuestro currículum vitae pasa enfrente de nosotros y enfrente de Él. Él va a poder decir, ven acá, buen siervo. Entonces, digo que es un precursor porque el Espíritu nos da testimonios que somos hijos de Dios. ¿Y por qué nos da testimonio que somos hijos de Dios? Cuando estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. El nombre nos da la entrada. Juramos por ese nombre. Pero es aquí que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de mantenernos en la línea, ¿verdad? En la línea de su Torah. Joseph respondió a Faraón diciendo, no es mérito mío, aleluya, Baruch Hashem, no es mérito mío, es Elohim quien dará a Faraón respuesta satisfactoria. Entonces habló Faraón a José acerca de su sueño, ¿verdad? Y él se lo explica cómo fue el sueño, pero nuevamente dice, he aquí yo estaba,
más para atrás, en el 16, no es mérito mío, es Elohim quien dará a Faraón respuesta satisfactoria. Yo comparo, meditaba en esta palabra. Nosotros somos enviados. Nosotros que tenemos el Espíritu del Eterno, habita en nosotros a través de Yeshua, nuestro Mesías. Nosotros hemos sido, nos ha sido entregado en confianza el sello, que es el Espíritu de la Santidad, el Ruach HaKodesh. Y nosotros no necesitamos recibir un llamamiento oficializado debajo de la unción de una redoma de aceite que diga vas a ser profeta, vas a ser enviado. No, todos somos llamados, todos. Pero pocos son los escogidos. Y vuelvo y lo repito siempre, el escogido no es que Dios lo escoge por ser especial, el escogido es aquella persona que toma la batuta, que toma la decisión, que toma bajo una convicción de que lo que ha creído es y sigue hacia adelante, no necesita aplausos, no necesita micrófonos ni parlantes, no necesita nada y continúa llevando el mensaje, compartiendo el mensaje con todas las personas que se acercan a él o a ella. Es decir, somos enviados, todos. Estamos en calidad de enviados dentro del reino, porque a todos se nos ha compartido y dice la palabra bien claramente que lo que hemos recibido gratuitamente, que también lo hagamos accesible a otras personas gratuitamente. Pero es aquí donde el mensaje, digamos, una cápsula del mensaje de las buenas nuevas está encapsulado acá. ¿Okay? Pues me repito, aquí el mensaje de las buenas nuevas está encapsulado porque he oído decir de ti. Qué bueno es que la gente pueda decir, he oído que tú hablas del Señor, que tú tienes la palabra en tu corazón, que compartes de Yeshua el Mesías, que tienes una palabra de aliento, una palabra de levantamiento, una palabra de inspiración, una palabra de esperanza, una palabra de amor, de justicia, de bondad, una palabra que nos haga sentir, que nos acerque al Señor. No es que nosotros estemos haciendo el trabajo de acercar, ya Yeshua hizo ese trabajo. Pero es que las personas se alimentan, ¿verdad?, de la fe que reciben a través de la palabra, porque la fe viene por el oír, pero es el oír la palabra del Eterno. Entonces, habiendo dicho este pequeño preámbulo, vamos a continuar hacia adelante y vamos a ir al versículo 37. Versículo 37 del primer capítulo, no primer capítulo, del capítulo 41, disculpen, 41-37 de Génesis. Pareció bien la propuesta a los ojos del faraón y a ojos de todos sus siervos, y dijo a faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos un varón como este en quien esté el espíritu de Elohim? Interesante. Porque aquí ya se dio, ¿verdad?, la conversación. Se le explica los sueños el faraón a Joseph. Joseph interpreta de una manera como nunca antes se ha escuchado, una interpretación que hasta ese momento en las cortes del faraón de Egipto. Y todo el mundo está admirado. Todo el mundo está admirado de que él le dice primeramente, no soy yo quien te va a dar esta interpretación, pero es el don de Elohim, es la revelación de mi Dios el que te va a entregar esta información. Y esto es de esta manera. Las 7 vacas gordas representan 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas representan 7 años de hambruna. Es importante de que el rey se
ponga alarma, se ponga listo y empiece a hacer preparaciones para almacenar todo lo que se pueda del grano durante los años de abundancia para que haya que comer en los años de carencia. Y usted debe de asignar a una persona que esté preparada, inteligente, capacitada, obviamente fiel al reino, para que se encargue de llevar a cabo esta tarea. Pues he aquí de que el faraón se emociona y le dice que es mejor persona que tú. Y vuelve y leo el verso 37. Pareció bien la propuesta a los ojos del faraón y a ojos de todos sus siervos. Y dijo el faraón a sus siervos, es decir, el faraón se levanta y se dirige a toda la gente en su corte, que eso es su gabinete, su gente en la que él confía. ¿Acaso hallaremos un varón como este en quien esté el espíritu de Elohim? A mí lo que más me llama la atención es que ahora el faraón está testificando no de sus dioses, no del dios Nilo, ni siquiera de sí mismo. Él no se levanta y dice, el sueño es mío, así que yo soy el que está trayendo esta información. Él no se adueña, sino que miramos una especie de humildad intrínseca en este pasaje. Y no estoy necesariamente bonificando al faraón, ¿ok? Pero estoy hablando de que el testimonio de un hombre, de un siervo de Dios, un sirviente del Eterno, del Altísimo, es tan efectivo al punto que inspira a un monarca que es completamente pagano, que adora a otros dioses, que él mismo se cree ser Dios. Y empieza el mismo rey a testificar del Elohim de Israel. Eso es poderoso, Baruch Hashem. Eso es poderoso. Y dijo Faraón a Joseph, Elohim te ha hecho saber todo esto. Él mismo lo confiesa con su propia boca. No hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Él lo está adoptando en una manera indirecta, lo está haciéndole la bienvenida, lo está asignando, pero en la envergadura que el faraón está trayendo o a la oficina que el faraón está trayendo a Joseph es en la oficina de virreinato. Es el segundo, va a ser el hombre segundo, porque lo mismo lo dice. Y dijo faraón a Joseph, Elohim te ha hecho saber todo esto. Lo confiesa él mismo. Es el Dios tuyo que te ha realmente revelado esta información. Y no hay hombre, por lo tanto, mucho más entendido en esta área que tú. Tú mismo estarás sobre mi casa. Él va a ser un regente, inclusive en la casa del rey. No sobre el rey, pero en la casa del faraón. Y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Y esto nos da automáticamente pues lo que nos habla la palabra en los salmos, ¿verdad? Cuando Yahweh le dice y le dijo al Señor a mi Señor, ¿verdad? Que Él yo te he creado en este día, yo te he dado, yo te he, y tú vas a ser tú eres mi hijo y siéntate, o sea, toma dominio y tú vas a traer a todos los enemigos debajo de mis pies. Estoy parafraseando, pero esto es prácticamente lo que está diciendo el faraón en este momento. Tú te vas a encargar de tomar dominio de todas las necesidades del pueblo. No es que está subyugando al pueblo al dominio de Joseph, es que le está diciendo basado en lo que se está discutiendo. ¿Ok? Tú vas a tomar las riendas de esta problemática y en este pueblo, en Egipto, tú vas a tomar las determinaciones para traer solución a la necesidad del pueblo. Y dice, solo por el trono yo seré más grande que tú.
Y Faraón dijo a Joseph, he aquí, te pongo sobre toda la tierra de Egipto. A veces, yo sé que inclusive en raíces hebreas hay muchas personas que tienen problemática con la deidad de Yeshua. Si usted, y perdone, yo no quiero ni establecer debates, ni refutar a nadie, ni tener ningún tipo de altercados religiosos, porque eso no hacemos eso nosotros. Ni tampoco deseo recibir comentarios, ¿me entiendes?, que al respecto. Simplemente es mi opinión. Todo el mundo tiene deseo de establecer su opinión. Pero si nosotros negamos la deidad del unigénito, del eterno, estamos negando una cantidad de profecías, estamos negando inclusive el mismo hecho que el mismo Mesías se hace llamar el Hijo del Hombre, que prácticamente no es el Hijo del Hombre por el hecho de que fue hijo de Joseph, el esposo de Miriam, porque sabemos de que él no tuvo nada que ver con la concepción del hijo de Miriam, que es Yeshua, sino que ni siquiera la sangre de Miriam tuvo que haber sido mezclada con la sangre del niño para ser formado o para crecer en el vientre de ella, sino que fue depositado por el Eterno en calidad hecho carne, ya formado dentro de la matriz, ¿verdad?, de Miriam. Por lo tanto, si nosotros negamos la deidad de Yeshua, estamos prácticamente negando la capacidad de que Él tenga el poder de darnos la absolución a través de su sacrificio, ¿verdad?, aquí en la tierra y a través de su sangre. Porque es eso mismo, que el ser el Mesías, el Hijo unigénito del Eterno, es que le da la calidad, el nivel real para cubrir los pecados de este mundo. Creo de que es bien claro, y no se trata de doctrinas, ni se trata de tratar de asimilarnos más a lo que creen, ¿verdad? Se cree tradicionalmente en la ortodoxia, sino de que, porque la misma ortodoxia no acepta el hecho de que Yeshua sea el Hijo del Eterno, o que sea el Salvador, o que sea el Mesías. Por lo tanto, va a haber conflicto en esta área. Pero nosotros que hemos recibido a Yeshua, que hemos conocido de sus pasos, que nos hemos adentrado en el entendimiento de sus palabras, que son prácticamente la misma Torah elucidada, explicada, para que la podamos vivir en una manera mucho más amplia y no establezcamos tantos bloqueos para poder llevar a cabo. Entonces, no necesitamos entrar en este tipo de controversia. Yo simplemente estoy dando una opinión. Yeshua es el Hijo del Eterno y es la cara del Dios a quien no podemos ver. Entonces, cuando se dice que Él es el Hijo del Hombre, se está refiriendo a su Padre Celestial. ¿Cómo va a ser así? Dios no es hombre. Bueno, la Escritura misma dice, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, pues si el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios, o en este caso la semejanza de Mesías, que es la imagen y la cara del Dios a quien nosotros no podemos ver, pues prácticamente ahí tenemos una directa explicación de por qué Él se llama el Hijo del Hombre. No es necesariamente porque viene en calidad de hombre. Continuamos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos un varón como este en quien esté el espíritu de Elohim? ¿Está el espíritu de Elohim en nosotros? Y hago esta pregunta, y a la larga es controversial, porque ¿cómo yo le puedo hacer esa pregunta al pueblo del Eterno? Claro que la podemos hacer, porque los hijos de Dios, hermanos, hacen la voluntad de nuestro Padre.
Y no estoy hablando que religiosamente andemos cuidando todo aspecto de lo que estamos haciendo. No estoy hablando de esa religiosidad que es obsesiva. Estoy hablando, estamos cumpliendo los mitzvot, los mandamientos. Estamos viviendo dentro del perímetro, el parámetro de los mandamientos de Dios. Es bien fácil, si yo no estoy honrando al Padre, si no estoy honrando a Yeshua, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras inversiones, con nuestras inclinaciones, con nuestros pensamientos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y aquí nos habla de que Dios te ha revelado este sueño, te ha revelado la interpretación de este sueño. ¿Qué estamos revelando a través de nuestras acciones y actitudes? ¿Qué estamos nosotros dando a un pueblo? Porque las profecías dicen que en los últimos días van a haber visiones, ¿verdad? Van a haber jóvenes que van a haber visiones, van a haber adultos que van a tener sueños, van a haber toda esta manifestación de diferentes, le llamo yo mensajes divinos a través de diferentes plataformas proféticas, sueños, palabras, revelaciones, visiones, ¿ok? Y si nosotros no estamos apercibidos que estas cosas van a darse mucho más a menudo, en estos momentos estamos hablando, ya se están dando, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque si nosotros no damos crédito que esto es una posibilidad, porque esto está escrito, entonces, ¿a qué estamos atendiendo? Es importante que esta interpretación sea directa, clara y transparente acerca de estos tópicos proféticos. Entonces, vamos a continuar adelante. Le dice Joseph, más adelante en el verso 49, Joseph también almacenó granos como la arena del mar, mucho en extremo, hasta que dejó de contarlos, pues era sin número. Es decir, hubo un momento que había tanta abundancia en el proceso de almacenamiento, ¿verdad?, de que dejó de contar. Me recuerda aquel momento cuando el pueblo estaba recibiendo todas las donaciones para hacer el tabernáculo, ¿verdad?, en el desierto, la tienda de reunión. Y llegó un momento que dijeron los líderes, no paren de traer porque hay suficiente. Hay suficiente. ¿Qué quiere decir esto? En referencia, ¿qué conexión hay? Que hay en un momento de nuestra vida, especialmente cuando Dios interviene para dejarnos saber, toma un momento, respira, planifica, porque va a haber una situación y necesitas almacenar. Cuando iba saliendo el pueblo de Egipto, el Señor mismo le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Regrésate. ¿Ok? Y toma las riquezas. Hubo una intervención divina para que después, obviamente, cometieron el error de hacer un becerro de oro, pero después Dios mismo los perdona y recibe de ellos una gran cantidad de riquezas para la misma manufacturización de la tienda de reunión, la tienda donde ellos se iban a reunir para dar culto a Dios. Entonces, José almacenó. ¿Por qué almacenó? Porque él vio gráficamente la interpretación del sueño y entendió, creyó. No solamente dio la interpretación y le dieron un trabajo y empezó a mandar, como a veces se malinterpreta. No, él corrió con la visión que Dios le puso enfrente. La tomó en serio. Y aún, aunque había tanto, podríamos decir hasta de sobra, continuó almacenando. Faltaron edificios, mandó a construir edificios. Entonces, ¿qué estamos guardando o almacenando nosotros en estos momentos de pandemia? Es que tenemos fe. ¿En quién es que tenemos fe?
yo no estoy minimizando la necesidad que a muchas personas se les ha suscitado porque perdieron el trabajo, porque tuvieron que cerrar el negocio, porque sus propios negocios fueron clausurados debido a la falta de entrada. Muchos negocios, especialmente en lo que es turismo y en lo que es restaurantería, teatros y cosas por el estilo, han sufrido horriblemente. No estoy minimizando. Pero en tiempos de pandemia, en tiempos de vacas flacas que estamos almacenando, nos estamos llenando de enojo, nos estamos almacenando críticas hacia el gobierno, estamos molestos por las decisiones, estamos nada más almacenando eso, estamos almacenando fe, estamos almacenando un tiempo para hablar directamente con el Eterno, para que nos dé esa guía, para que nos dé esa dirección, para que te traiga inspiración de esperanza. ¿Qué estamos almacenando? Hemos creído en el que está gobernando o en el que viene a gobernar próximamente, o hemos creído en el Eterno. Hemos creído en el poder del nombre de Yeshua HaMashiach, en el cual toda provisión, toda promesa de provisión está completamente garantizada, porque dice que todas las promesas son amén en Él. Así serán hechas en Él. Él mismo nos dice que no nos debemos de preocupar por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir. Porque Dios va a cumplir sus promesas, y lo hace con los animales, con las flores del campo, con los animales silvestres. Todos tienen. ¿Cómo no lo va a hacer con sus propios hijos? Es importante que en estos tiempos, aunque sea de que uno crea que no hay manera, no hay lógica. Un poquito de agua. Que no hay lógica para creer o asumir de que Dios va a proveer. Pues es allí donde nosotros con la fe es que movemos a este mundo. Es con la fe que nosotros transaccionamos, porque la fe es la manera monetaria con la que nosotros transaccionamos con el cielo. No nos olvidemos de estos principios fundamentales, porque ¿sabes qué? Quizás ahora con las vacunas todo va a comenzar a caer en los carriles de la normalidad. Y entonces, claro, muchas personas que están llenos de ansias de salir, de romper por ahí, irse de vacaciones, de ir de compras, de hacer lo que normalmente no hemos podido hacer. Hemos estado en una retención forzada. Entonces van a salir por ahí a distraerse, a gastar, a comprar. Y se están olvidando de que estos son posiblemente, que es el mensaje del Eterno, dejándonos saber lo que va a sobrevenir en el futuro. No estoy sonando, como decía anteriormente, a un predicador, a un maestro de mal agüero. No, pero tenemos que abrir los ojos, que de repente no nos soltemos por ahí y hacer mucho más gastos de lo necesario, sin guardar, sin pensar, sin amarrarnos, es decir, simplemente porque queremos ajustarnos, traernos a cuentas con nuestras diversiones. Y no es malo divertirse, no es malo disfrutar. Simplemente que en estos momentos hay que ver cómo se va a desarrollar la situación. Demos tiempo al tiempo. Hagamos las cosas paulatinamente, suavemente, para que tomemos un paso más sólido. Por eso digo que estamos guardando zozobra, estamos guardando rencor, estamos guardando molestias, quejas, o estamos confiando en Hashem. Es importante que confiemos en Hashem. Yod-He, Vav-He, Yahweh. Él es nuestra roca. Yeshua, nuestro Mesías, es la roca de nuestra salvación. Entonces podemos compararlo con lo que sucedió en Lucas 24.
Y posiblemente usted me va a decir, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ver. El primer día, dice en Lucas 24, en el verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro. Que un momento acá. Ya habían pasado, ¿verdad? La noche de sufrimiento, miraron al Mesías ser crucificado, miraron a Yeshua morir. Tuvieron que ir a abogar para que les dieran el cuerpo y tenían que enterrarlo antes que oscureciera, de acuerdo a la tradición y las especificaciones, ¿verdad? Este era un hombre justo, decían algunos, y tenían que bajarlo de la cruz para darle propia sepultura o una sepultura apropiada. Y cuando iban por la mañana, con todas las especies, porque no les dio tiempo de hacer todos estos procedimientos para perfumar el cuerpo y enterrarlo, pues iban a terminar esa faena después del Shabbat, ya que, ¿verdad? Desde el viernes entonces ya tenía prácticamente más de 24 horas Yeshua de haber muerto. Y entonces ya prácticamente los 3 días se habían cumplido, perdón. Entonces, los 3 días ya habían cumplido. Estaba pensando en viernes a domingo. Pero entonces, obviamente, no fue en viernes necesariamente que murió, sino en el Shabbat de Passover o Pesach, que es un Shabbat. Y se malinterpreta a veces que es un viernes porque el Shabbat tradicionalmente es el viernes, pero toda fiesta alta, solemne, o muchos dicen fiesta judía, pero son las fiestas solemnes, caen, el día que caigan automáticamente se convierte en un Shabbat. Entonces, un día de descanso. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron. Entonces vamos a ver, ellas se consternaron. Que esto sucede rápidamente cuando lo leemos, pero hay un momento de que se consternan porque no encuentran el cuerpo. Ellas creían en Yeshua, creyeron en él mientras él vivía, creyeron en él como el hombre de milagros, el Hijo de Dios, el Mesías que fue llamado para hacer su misión. Creyeron de que él era un sadik, un justo, creyeron todas las cosas positivas hasta el momento que él murió. Obviamente, si ellos van a buscarlo a la tumba 3 días después, vuelvo y repito, obviamente si ellas van a la tumba a buscar cómo perfumarlo 3 días después, se puede entender que ellas no estaban esperando de que él estuviera resucitado. Pero al mismo tiempo se consternan porque no están conectando en ese momento. Yeshua resucitó, sino que dicen el cuerpo se perdió. Se consternan porque sienten pérdida. Sienten una pérdida. No están sintiendo la pérdida de que ya no están pensando en la pérdida de que murió, sino que están pensando que el cadáver no está. No lo están conectando con la resurrección. Simplemente piensan que alguien se lo llevó. Y ellos consideran en ese momento eso una pérdida. ¿Por qué? Están consternadas, están entristecidas, no saben cómo procesar todos estos sentimientos y estas emociones que de repente se vienen sobre ellos como una montaña. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. ¿Por qué estás poniéndole atención a las vacas flacas? ¿Por qué están ustedes concentrándose en el proceso que Mesías llevó
de sufrimiento, de burla, de vituperio, de crucifixión, de muerte? ¿Por qué te estás concentrando en las vacas flacas y no te estás concentrando, pueblo de Dios, en las vacas gordas de la promesa de la abundancia? Porque aquí están como en una manera invertidas, pero no. Yeshua demostró durante 3 años y medio de su ministerio lo abundante del don de Dios, lo abundante de milagros, lo abundante del amor de Dios y de la capacidad de Dios de hacer lo increíble. Lo que no se podía, lo que la mente humana no podía llegar a entender, lo que la mente humana pensaba que era imposible, eso exactamente hizo Yeshua. Dio un ejemplo completo. Entonces ahora se están ellos enfocando en las vacas flacas y no en las vacas gordas de la promesa. De que si Él no está es porque resucitó. Y si Él resucitó, la fe de ellas está fundamentada en la roca, que es la roca verdadera. Aleluya. Bendito el Eterno. Entonces, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está acá, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea. Recuérdense de las vacas gordas de las promesas que les dijo, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Por eso es que a veces necesitamos en los momentos de las vacas flacas que alguien nos hable palabra de aliento, palabra de levantamiento, palabras, aleluya, que hagan encender el foco en nuestro interior. Cuando te sientes así, cuando nos sintamos así, respiremos, salgamos, conectémonos, levantemos el teléfono, llamemos a alguien. No mantengámonos meditabundos en cosas negativas, sino que busquemos la Escritura, busquemos las palabras de nuestro Mesías, conectémonos con nuestros líderes espirituales. Es importante que nosotros hagamos el esfuerzo de levantarnos. A propósito, voy a leer algo aquí que encontré, un comentario en una de las websites con las que a veces pues me siento a estudiar y dice, pregunta: ¿cuánto esfuerzo debe hacer una persona? Entonces dicen de que algunos llegan a la conclusión que los sadik, los justos, realmente no tienen que hacer mucho esfuerzo, pero realmente no es necesariamente así. Quizás el hombre justo no tenga que hacer mucho esfuerzo en las peticiones al Eterno porque el Eterno conoce su corazón. Pero a veces los justos, porque ellos levantan la barra en referencia a la condición humana, entonces los seres humanos se molestan con esa actitud y le hacen las cosas más duras a los justos. Y necesariamente, en vez de aplaudirlos porque son gente correcta, honrada, ética, etc., les ponen las cosas y se las hacen más difíciles. Increíble, ¿no? Es decir, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero dice, una persona promedio necesita más esfuerzo, mientras que un sadik puede necesitar un esfuerzo menor. Puede ser, en las cosas espirituales. Pero en las cosas físicas a veces lo contrario. Joseph sintió que tenía que pedirle ayuda al copero para hacer un esfuerzo. Entonces, el contraste es que Joseph esperó 2 años en la cárcel de más, porque él confió, le puso esa batuta en las manos del copero. Mira, ayúdame cuando salgas, pongo una buena palabra, en vez de asumir de que el proveedor de esa libertad era el Eterno. Por eso es que dicen los sabios de que en este caso pues le tocó pagar 2 años más de cárcel por haber confiado en el hombre y no haber confiado en Dios. Joseph debió haber considerado, ¿acaso no fue suficientemente extraño que los 2 ministros más importantes del faraón o más cerca al faraón estuvieran en la misma celda conmigo? ¿Acaso no podía él entender que el hecho de que los ministros le contaran sus sueños era un mensaje directamente para él? ¿Okay?
Dios no le estaba diciendo algo. Finalmente el copero iba a ayudar incluso contra su voluntad. Entonces, ¿por qué Joseph debía de avergonzarse y pedir ayuda? Es decir, nosotros no es que sea malo pedir ayuda, es que nuestro primer paso es pedir ayuda al Eterno para que Él orquestre, para que Él mueva y ponga las cosas en nuestro favor. Él va a utilizar gente, pero no confiamos en la gente, confiamos en la provisión divina. Entonces es importante tomar eso como un indicador de a quién nosotros a quién nos vamos a remitir. Entonces ellas, dice, se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Estas eran las mujeres y fueron y se las contaron a los 11. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ella y no les creyeron. A veces no creemos. Porque si alguien nos trae una buena noticia y si esa persona tal vez no es la más, que nosotros tenemos una percepción más alta de esa persona, pero Dios puede utilizar hasta las piedras. En estos tiempos, en estos días, tenemos que mantener nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales bien abiertos y bien atentos. ¿Okay? No a creer cualquier palabra de cualquier persona, no me refiero a eso. Pero estar atentos, porque la mano de Dios se mueve muchas veces enfrente de nosotros por estar muy distraído, pasa desapercibida. Pedro, sin embargo, se levantó, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cuando él puso toda la información junta que ellas le compartieron y fue y encontró los lienzos completamente doblados, bien puestos, se dio cuenta que Yeshua había resucitado, por eso se fue maravillando. Necesitamos a veces nutrirnos con las palabras de nuestros hermanos. Necesitamos nutrirnos. Ahora voy a hacer una serie de mención, una serie de oraciones o de comentarios, ¿ok? Para nutrir lo que hemos leído y lo que hemos comentado hasta este momento. Sabemos que tan pronto Joseph llega a Egipto, se convierte en esclavo de Potifar, un oficial de Egipto. La sabiduría e inteligencia de Joseph le favorece y le abre puertas. El favor de su amo le favorece. Joseph se convierte en el capataz de Potifar. En la cárcel lo mismo. Joseph gana la confianza y respaldo de los carceleros y pasa a ser un líder entre los reos. Todo esto, aparentemente, que son los seres humanos que están brindando favor, pero todo es parte del plan del Eterno, abriéndole puertas a Joseph. ¿Por qué? Porque Joseph era un hombre sometido a la voluntad de Dios. Joseph, con este favor que Hashem ha depositado sobre él, se convierte en el segundo hombre más poderoso en Egipto. Ya lo sabemos. Y la pregunta entonces surge, ¿cómo es posible? Porque esto parece novelesco. ¿Okay? Primeramente, la voluntad de Dios. Tenemos que tomar eso en cuenta. Es la voluntad de Dios. No es favor de que le fue bien, que tuvo suerte. Nada de eso. Primeramente, consideremos que es la voluntad de Dios. La mano de Adonai es la que impulsa, empuja y da equilibrio. Pero él utiliza la plataforma de la historia. Hashem, Dios, utiliza la plataforma de la historia, que es nuestra historia, para llevar a cabo, para organizar, ordenar el plan que él nos va a entregar en nuestras manos. Ahora, quería decir, disculpen que a veces no pongo los acentos en el pronombre él, acá, por aquí, por allá. A veces uno se escapa cuando está escribiendo en la computadora y no le pone el acento automáticamente. Entonces, en el comentario, ahí está mal escrito, en el comentario de la Biblia cronológica y de estudio Tomás Nelson,
Inc., 1982, página 54, dice lo siguiente. ¿Por qué es importante que voy a hacer esta explicación, hermanos? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que entender el trasfondo. ¿Ok? Dios organiza nuestra historia para que todo se lleve a cabo como Él desea que se lleve a cabo. Y va a utilizarnos a nosotros y los elementos históricos en la atmósfera donde nos estamos desarrollando para llevar a cabo en función de lo que Dios desea. Entonces, aleluya. Entonces dice, en esta Biblia, en el comentario de la Biblia cronológica, dice lo siguiente: uno de los muy posibles escenarios históricos para que la historia de Joseph se desarrollara en el periodo cuando los iscos, los pueblos iscos, que se le llamaron así, dominó Egipto. Antes que los iscos llegaran, Egipto era una nación unida bajo la 12ª o 12ª, debería decir ahí, dinastía, que fue entre 1963 y 1786 antes de la era común. Egipto disfrutó de una industria minera y un programa agrícola fructífero. ¿Okay? Asimismo, estableció una nueva capital muy cerca de Memphis por el faraón Amenemhet I. Amenemhet I. Otro faraón de relevancia fue Sesostris III, quien pudo organizar un fuerte gobierno centralizado. Estamos hablando de tiempos antiguos. Este faraón logró centralizar con las familias más importantes de toda la tierra de Egipto, el noreste de África. Logró organizar a estas familias en un gobierno centralizado, representado por todas las familias que controlaban y regían sobre los territorios de Egipto. Después de la 12ª dinastía, Egipto comenzó a fragmentarse, surgiendo muchas dinastías. Es decir, después de esta dinastía que fue que rigió con control, con leyes gubernamentales que los ayudaban a estructurarse, se rompió esto y empezaron a surgir reyes por aquí, reyes por acá. Las diversas dinastías dominaban en diferentes territorios de Egipto al mismo tiempo. La 13ª dinastía, que comprende entre el año 1786 y el 1633 antes de la era común, estableció una nueva capital en Tebes, ¿verdad? Ahí en ese momento Tebes se convirtió en la capital en Egipto. La 14ª dinastía, entre 1786 y 1602, consistió de varios líderes regentes que mandaron en el delta del Nilo, quienes se proclamaban reyes. Es decir, empezó a haber un caos, surgían reyes, se peleaban el poder, etcétera, y surgían muy a menudo. Este panorama político, y aquí es donde está la información que yo quiero que estoy compartiendo, esto tiene una razón. Porque ¿cómo es posible de que un muchacho extranjero llegue a un lugar y él está en la cárcel y sale de la cárcel, ¿okay? Y de repente pues tenga un favor? No solamente no se toma en cuenta ni su raza, ni su cultura, ni nada de esto, sino de que el faraón se siente súper bien, bien cómodo, inclusive en aceptar la revelación del Dios del pueblo israelita. Entonces, miren lo que dice el comentario, esto es por los historiadores, estos son hallazgos importantes. Este panorama político convulsivo y caótico permitió que Egipto estuviese maduramente apto para una invasión por los pueblos Ixos, que eran, como quien dice, conquistadores de tierras extranjeras en la antigüedad. Esta gente se mudaba a diferentes lugares, andaban de aquí para allá, conquistando lugares donde ellos podían extraer beneficios. ¿Okay? Quienes subyugaron al país, hablando de Egipto, y pusieron su propia capital en Avaris, en la región del delta del río Nilo. La dinastía de los Ixos se sostuvo por un poco más de un siglo, del 1648 al 1540. Entonces,
¿Por qué es importante saber estos datos históricos, hermano? ¿Y qué tiene que ver con la historia de Joseph? Vuelvo y pregunto, ¿ok? ¿Por qué es importante saber estos datos y qué tiene que ver con la historia de Joseph? Bueno, los expertos dicen el trasfondo étnico de los Ixos es una de las razones para que la historia de Joseph se pudiera dar, porque es específicamente durante de este periodo que toma lugar, la historia de Joseph es en este tiempo que se desarrolla. Estos grupos de invasores o conquistadores eran una mezcla de razas, fíjense bien, semitas y asiáticos. Entonces, en un Egipto del delta norte, que ya era, o mejor dicho, entonces en un Egipto en el área del delta del río Nilo, en la parte norte, ¿verdad?, de Egipto, que es la parte noroeste de África, que ya era gobernado por extranjeros, es lo que hace posible que una persona como Joseph, siendo él semita y también siendo extranjero, pudiera habérsele levantado, o se pudiese haber levantado de la servidumbre a la posición de alta oficina. Es decir, todo este clima o clímax político-cultural que se está dando en Egipto en ese momento es lo que hace favorable de que un hombre inteligente de herencia semita tenga favor, sea escuchado y sea visto como una persona clasificada para tomar la oficina de virrey. Entonces, vamos a explicar un poquito más a fondo, y sé de que esto es más histórico, pero es importante que nos nutramos del entendimiento y el trasfondo de lo que estamos leyendo en la Torá. El Levant, vamos a hablar qué es el Levant, ¿okay? Esta definición restringida: Chipre, norte del Chipre, Israel, Jordania, Líbano, Palestina, ¿verdad? En la antigüedad, que es cuando ahora se llama territorio de Israel, Siria, Turquía, provincia de Hatay o de los hititas. La definición amplia también puede incluir Egipto, Grecia, Irak, Libia, Cirenaica, Turquía, todo el país de Turquía. En algunos mapas difieren un poquito y abarcan más territorio cuando se refieren a este término, el Levant, que en francés significa el levantamiento, y ahorita vamos a explicar lo que significa. El Levant es un término geográfico histórico, se refiere a una gran área en la región del Mediterráneo oriental de Asia Occidental. En su sentido más estricto, es equivalente a la región histórica de Siria, que incluía la actual Siria o Líbano, Jordania, Israel, Palestina y la mayor parte de Turquía al sureste del Éufrates medio. En su sentido histórico más amplio, el Levant incluía todo el Mediterráneo oriental con sus islas, es decir, incluía todos los países a lo largo de las costas del Mediterráneo oriental, extendiéndose desde Grecia hasta Cirenaica en el este de Libia. El término entró en la lengua inglesa a finales del siglo XV desde el idioma francés. Se deriva del italiano levante, ¿okay?, que significa salida, implicando la salida del sol en el este, y equivalente al término al-Mashriq en el árabe, que significa el lugar del este donde sale el sol. Es decir, la palabra levant es donde se levanta el sol. Es del Oriente Medio donde se levanta el sol. Es simplemente un término histórico geográfico. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque estábamos hablando de los Ixos, que era donde ellos se movían en estos periodos de conquistas en la antigüedad. En Egipto se pronuncia Hekao o Kesut, que también significa gobernante de tierras extranjeras. También en griego se da la pronunciación, en este caso no la puedo pronunciar, no la busqué cómo era la pronunciación, me disculpan. Eran personas de probable origen levantino, es decir, de esa área, quienes establecieron
la decimoquinta dinastía en Egipto entre el año 1650 a 1550 a.C. o antes de la era común, con base en la ciudad de Avaris en el delta del Nilo, desde donde gobernaron la parte norte del país, mientras que el historiador egipcio helenístico Manetón o Maneto describió a los Hicsos como invasores y opresores. La egiptología moderna ya no cree que los Hicsos conquistaron Egipto en una invasión. En cambio, el gobierno de los Hicsos había sido precedido por grupos de pueblos cananeos. De ahí, ¿verdad? Porque obviamente muchos iban a Egipto a abastecerse de provisiones. Antes de esta hambruna, Egipto ya era una de las ciudades o uno de los países más importantes en el área mediterránea. Entonces, había mucho movimiento de las áreas cananeas hacia Egipto. Es más, desde la antigüedad habían conflictos entre Egipto y los hititas. ¿Okay? A estos pueblos cananeos que asentados en el delta oriental, que probablemente se separaron del control central egipcio cerca del final de la 13ª dinastía. Entonces usted dirá, pastor, ¿por qué tenemos que entrar en todos estos aspectos históricos? Porque tenemos que entender por qué Dios utiliza la plataforma histórica de Egipto. Muchas veces he entrado en conversaciones y todos los creyentes nos preguntamos por qué Egipto sale tanto a relucir, tanto en las escrituras de la Torá, en las escrituras de los profetas y en las escrituras del Nuevo Testamento o del Pacto Renovado. ¿Por qué? Porque ocupa un espacio considerable en todo el plan del Eterno. Entonces, el periodo Hicsos marca el primero en el que Egipto fue gobernador por gobernantes extranjeros. Muchos detalles de sus gobiernos, como la verdadera extensión de su reino e incluso los nombres y el orden de sus reyes, siguen siendo inciertos. Los Hicsos practicaban muchas costumbres levantinas o cananeas, es decir, de esa área, que incluye pues las culturas semitas. Los Hicsos practicaban muchas costumbres levantinas o cananeas, pero también muchas costumbres egipcias. Se les ha atribuido la introducción de varias innovaciones tecnológicas en Egipto, como el caballo y el carro, así como la espada y la hoz y el arco compuesto, pero esta teoría es controversial. Ahora voy a lo que está en azul. En los siglos siguientes, los egipcios tratarían a los Hicsos como gobernantes extranjeros sanguinarios y opresivos. Josefo, que es uno de los más importantes historiadores en relación a la Biblia o conceptos bíblicos, Josefo asoció a los Hicsos con el éxodo de los israelitas de Egipto. Muchos eruditos modernos creen que los Hicsos pueden haber inspirado parcialmente la forma de cómo se redactó la Biblia. Ahora, volviendo a Joseph, ¿por qué a Joseph, siendo una persona tan recta? Okay, ya vamos a terminar, hermanos, pónganme atención acá. ¿Por qué a Joseph, siendo una persona tan recta y obediente, le pasan cosas que solo a los impíos deberían de sucederle? Los sabios de bendita memoria dicen: el momento ya había llegado en el tiempo señalado para iniciar la cadena de acontecimientos que llevaría a Jacob y a su familia, es decir, a Israel, a la nación de Israel, a cumplir la última parte de la profecía que Hashem mismo le había dado a Abraham, que sus descendientes serían subyugados y perseguidos. Eso lo vemos en el capítulo 15 de Génesis. Hay un tema muy consistente en el Sefer de Bridget, ¿okay? O el libro de Génesis, y es que hay muchos pozos y hay muchos sueños. Estos dos temas están a través de todo Génesis: los sueños y pozos. No vamos a entrar en mucho detalle en esto, nos vamos a concentrar, ¿verdad?, en esto de los sueños. Son un sistema de comunicación. ¿Qué son los sueños? Son un sistema de comunicación específico con modalidades proféticas y palabras de confort y de conocimiento.
Los sueños de Dios no son para amedrentarnos, hermanos, ni mucho menos condenarnos o simplemente hablarnos de posibles juicios, sino para advertirnos y motivarnos al cambio. Esa es la función profética. ¿Okay? El rabino Hirsch dice lo siguiente: el hecho de que un faraón soñara, o que este faraón soñara consigo mismo parado junto al Nilo y pensando, sugiere que tenía su mente centrada en el río, cuya crecida anual determinaba la suerte que corría en la agricultura de Egipto en el año siguiente. Entonces mi pregunta es para usted. Hemos tenido en este año fuegos, inundaciones, huracanes, algunos otros terremotos pequeñitos o temblores. Hemos tenido deslaves, han habido volcanes, o sea, ha habido de todo tipo de calamidades. ¿Okay? Hemos tenido ríos que se han subido. Y obviamente, pues con lluvias torrenciales esto sucede. Pero administrativamente, ¿dónde están los pensamientos nuestros en este momento? Y yo uso la palabra administrativamente categóricamente, porque nosotros podemos estar viviendo, o mejor dicho, podemos estar existiendo en un momento donde hay tantas presiones que no necesariamente son presiones laborales, pero presiones emocionales, presiones de tipo de salud, presiones de cuidado, presiones de temores. Pues administrativamente estamos enfocados en presentarnos al Eterno, en buscar por qué estamos orando. Administrativamente, cuando nosotros presentamos nuestras oraciones al Eterno, tenemos que tratar de cubrir todas las áreas. No necesariamente que Dios no sabe nuestras necesidades, pero nosotros tenemos que, cuando estemos en audiencia con nuestro Padre Eterno, tenemos que hablar, hacer conocidas nuestras peticiones, ¿verdad? Y nosotros hacemos nuestras peticiones conocidas con palabras. No dejemos cosas sueltas. Entonces aquí este varón, dice este rabino Hirsch, el faraón estaba seguramente ocupando su mente pensando en las cosas administrativas de su reinado, de su reino. Era el tiempo entonces estaba planeando para el próximo año, porque aquí mismo dice el comentario, el hecho de que el faraón soñara consigo mismo parado junto al Nilo y que estaba pensando, sugiere que tenía en su mente centrada en el río, cuya crecida anual determina la suerte que correría la agricultura de Egipto el año siguiente. Entonces, esto me trae a la siguiente situación. Los sabios dicen, de que este era el tiempo de Rosh Hashanah, porque cuando sale Joseph de la cárcel, se hizo la luz. Se hizo la luz. Y como el faraón estaba pensando en su problemática del siguiente año, Dios le favorece, le trae este mensaje acerca de cómo se van a dar próximamente, ¿verdad? Porque no solamente Dios tiene el plan de salvar a Egipto, pero tiene el plan de salvar al pueblo elegido a través de esta provisión y obviamente al mundo antiguo a través de bendecir a Egipto, que en ese momento iba a estar debajo de la administración de Joseph. Entonces, es importante que nosotros administrativamente entreguemos nuestras conquistas, nuestros trabajos futuros, lo que no sabemos, lo que nos va anticipadamente, Señor, catapúltame, enséñame, dame palabras de sabiduría en el momento que yo sea presentado con algún tipo de reto que no me lo espero, que no lo entiendo ahorita y posiblemente no lo voy a entender completamente en el futuro, pero dame la revelación. Entonces, administrativamente estamos poniendo nuestro tiempo, nuestra capacidad, nuestras destrezas en las manos del Eterno para que Él las haga fructificar. El Nilo, fuente de prosperidad egipcia,
El Midrash dice que el faraón se encontraba sobre las aguas del Nilo, indicando que él en su altivez se imaginaba superior a su propio Dios. Es decir, recuérdense que el faraón se consideraba que él era un Dios, hijo del rey Sol, ¿okay? De Ra. Entonces, ya hemos estudiado que ni su Dios, ni el mismo faraón, ni su séquito de sabios y brujos pudieron descifrar el sueño. Yahweh Elohim establece supremacía cuando le entrega a su servidor Joseph la información. Por eso es que desbarata la guardia, ¿verdad?, de este faraón y de su corte, y se quedan admirados, perplejos de tanta sabiduría. No solamente eso, que sirvió de un impacto increíble en esa cultura en ese momento. Rambam dice lo siguiente: las vacas cortas implicaban prosperidad y permanecían junto al río, lo cual es simbólico de la provisión del país. La vaca corta era que Egipto era un país fructífero, de mucha abundancia, y tal prosperidad que vendría se limitaría a Egipto. Es decir, esa prosperidad futura se iba a limitar a Egipto, haciéndolo el epicentro del abastecimiento en el mundo antiguo de ese tiempo. Mientras que las vacas magras y feas que devoraban a la corda saludían los años de hambre, pues no permanecieron juntas a la orilla del río. Es decir, ellas salieron del río y empezaron a caminar alejándose del río, significando de que como no estaban conectadas al río, iban a empezar su decadencia o continuarían en decadencia, porque está hablando de la vaca flaca. Rashi comparte, que es otro de los sabios, se comieron. Esto simboliza que todas las dichas, toda la dicha de esos años de abundancia quedarían en el olvido durante la hambruna. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque es cierto, hermanos, y tal vez materia de muchas veces que lo abordamos en enseñanza, ¿por qué es tan fácil que nosotros en el momento de la dificultad se nos olviden contar las bendiciones que el Eterno nos ha puesto frente a nosotros en muchas ocasiones a través de los años? Porque en el momento de la situación adversa es como que el martillazo en el dedo de esa situación, ese dolor nos hace olvidar de toda la bendición del Eterno. Porque es tan fácil de que nos dejamos guiar por la evidencia enfrente de nuestros ojos, por el dolor actual, por la problemática, por el encajonamiento que sentimos en ese momento, de que se nos olvida toda la bendición, todo lo lindo, todo lo hermoso, todo lo fiel que ha sido Hashem con nosotros. No sé por qué somos así, pero es algo en el ser humano que tendemos a no ser lo suficientemente leales al Eterno. Y es algo que debemos de trabajar día a día. Concentrarnos, forzarnos a concentrar en cada una de las bendiciones que estamos nosotros siendo beneficiados con ellas en este mismo momento. Rambam dice, este es Nachmanides, el hecho que las vacas flacas se engulleran a las gordas fue lo que indicó a Joseph que la bonanza de los 7 años prósperos debería de ser almacenada para utilizarse durante los años de adversidad. Y eso es a lo que me refería anteriormente. Hemos pasado ciertas vicisitudes que ha traído carencia. Algunos han podido tal vez guardar en estos tiempos. Vamos a buscar cómo no malgastar ahora abundantemente, porque las cosas van a empezarse como a normalizar. Pero también aquellos que no han gozado y han tenido poco en este tiempo y se han sentido bien limitados, que tampoco vayan y a la hora de que se normalice pierdan la cabeza y no guarden, porque hay que guardar. Vuelvo y repito, esto no tiene que haber sido para nosotros una llamada de atención. Dice los sabios, cuando se refieren a la manera como el copero se refirió acerca de
de Joseph, y esto lo vimos el año pasado, malditos son los malvados que hasta en los favores que hacen reflejan su mezquindad. Esto es referente al jefe de los coperos, verá que se recuerda de Joseph, pero lo pone en luz denigrante. Y esto lo menciona Rashi. ¿Y por qué tenemos que colar esto en medio de esta situación? Porque aunque los comentarios sean críticas negativas y no constructivas, aunque hay personas que aparentan levantarnos, pero por otro lado están tratando de denigrarnos, no importa la situación, en tu historia Dios es el que establece. Si eres un siervo de Dios, y cuando digo siervo no me refiero a que tengas una oficina ministerial, me refiero a que sirves a Dios, caminas en su Torah, eres un siervo y una sierva, eres un hijo del Eterno que le sirve por amor. Si estás en esa calidad y sabes de que eres una persona fiel al Eterno, entonces no importa cómo te vituperen, lo importante es que siempre el Señor va a utilizar los elementos de tu historia, los elementos de tu caminar, inclusive los elementos de la vida de esas personas para levantarte y ponerte en una situación mucho más alta, porque Dios siempre le da a su pueblo el relieve más alto. Rabbi Hirsch vuelve y dice, el gran lujo de detalles que utiliza el faraón para describir a las vacas flacas significa que estas últimas le dieron una impresión mucho más fuerte que las vacas gordas. Es decir, le traen temor, porque él no estaba acostumbrado a tener sueños así tan impactantes. Estoy seguro, por la manera como se narra en la Torah, de que este hombre nunca había tenido un sueño visión como lo que tuvo. Y más aún, repetido en dos diferentes formas, porque los dos sueños son uno, le dijo Joseph. Por lo tanto, aquí lo importante es que puede ser que tengamos sueños que nos traigan temor. Nos traigan temor. Y vaya de que sí era de atemorizarse, porque una hambruna fuerte, en ese tiempo padecieron muchas personas, mucha gente murió a falta de alimento, a falta de agua, a falta de lluvia, a falta de no tener que comer porque no había productos agrícolas. Entonces, es importante saber de que cuando Dios nos da un sueño, no nos vayamos por la interpretación al nivel Pashat, al nivel primero, sino que tratemos de profundizarnos, ir hacia adentro, buscar desde el centro. ¿Cuál es el centro? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Por qué has estado orando? ¿Qué es la situación histórica que estamos viviendo? ¿Cómo se está desarrollando la familia? ¿Qué está pasando en nuestra comunidad de fe? Todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta cuando uno trata de interpretar algo que Dios nos está queriendo decir a través de sueños y visiones. Ahora, ¿a qué estamos acostumbrados nosotros? Por eso es que si algo impresiona en un sueño y nos da miedo, porque pueden ser unas cosas horrorosas, pero posiblemente Dios está utilizando esa metodología para llamarte la atención. En este caso le llamó mucho la atención al faraón al punto que lo dejó inquieto, lo dejó bastante nervioso. El faraón no mencionó que las vacas demacradas salieron del río, eso no se lo mencionó él cuando le dio la historia, cuando la Torah nos da la información primeramente acerca de qué sueño tuvo el faraón, nos da esa parte, pero cuando el faraón, la narrativa nos dice que el faraón se lo está recontando a Joseph, él nos toca el punto de que las vacas demacradas salieron del río. Evadió decir que del dios Nilo vendría el mal. Es decir, tuvo temor en la corte de dejarle decir, porque se iba a propagar esa información por todo el pueblo, de que el Nilo estaba trayendo juicio. Acuérdense de que si algo malo en la antigüedad venía de las aguas, era a causa de que eran aguas de juicios que venían sobre él. Entonces él no quería establecer el pánico en la población. ¿Ves? Pero Joseph fue bien interesante, que tampoco no enfatizó en las vacas flacas primero, perdón, no enfatizó en las vacas gordas. Enfatizó
primeramente en las vacas flacas primero para después enfatizar las gordas. ¿Por qué? Porque quería nuevamente establecer atención. Clay Yakar comenta, cuando el faraón afirmó que nunca había visto vacas tan magras, quería asegurarle a Joseph que su sueño no estaba basado en fantasías diurnas. Él está diciendo, yo soy un hombre, un gobernante, soy un hombre de Estado, y yo administro ganados. Yo nunca había visto este tipo de animales así, tan flacos, tan hambrientos, tan horribles. ¿Ve? Él está diciendo, esto no es basado en que yo me comí algo, me fui a dormir y me dio indigestión y tuve un sueño o una pesadilla. ¿De qué están hechos nuestros sueños entonces? Están hechos, como decía uno de mis pastores, de comer pizza, muchísima pizza la noche anterior y después me dio una indigestión. Están hechos mis sueños de que yo deseo ver, buscar la voluntad de Dios, tocarle la puerta al Eterno. ¿Qué preocupaciones estás teniendo o qué fantasías estamos albergando? ¿Qué musarañas estamos teniendo? ¿En qué cosas tal vez que no son productivas estamos pensando? Porque todo eso tiene que ver en el impacto de nuestros sueños. Joseph decide interpretar el sueño de una manera que asombró a todo el mundo. Incluso llegó a decirle al faraón que el sueño en sí trazaba el plan que debía tomar el faraón para salvar a su país de una hambruna catastrófica, lo cual llevó que ocurriera algo, o podría llevar a suceder algo inédito en Egipto. Que un extranjero joven y además esclavo, es decir, con todas las cualidades execrables que había mencionado el copero acerca de Joseph, se transformara en el soberano de la tierra. ¿Ve? Y entonces, por eso es que hoy en día hay muchas personas que tienen problemas cuando alguien que no parece ser, que no aparenta ser, de repente tiene las cualidades que posiblemente todo el mundo desea tener. Y esto lo puedo comparar como en uno de estos concursos de canto, que llegan algunas personas que no tienen el look que la gente está normalmente acostumbrada, que no tienen posiblemente el fashion o la moda en sus vestuarios como algunos suponen que debería estar vestida la persona. No tiene la altura, no tiene tal vez, no es esbelta, posiblemente es gordita, posiblemente es chaparrita, pues, un montón de cosas, y de repente cuando empiezan a cantar tienen una voz que completamente hace explotar todo el sentido, uno se queda admirado. Y pues porque las personas están poniendo expectativas, tienen una especie de ¿cómo se dice?, consenso cultural popular de que así deben de ser las cosas. Y cuando algo no llena esas expectativas, entonces como que nos hace sentir fuera de lugar, ¿ok? Pero todas estas personas, altas, chaparritas, gorditas, o sea, que no llenan tus expectativas, son hijos de Dios, son personas también. Cuando digo hijos de Dios, me refiero, son creación de Dios, pero algunos de ellos son hijos de Dios porque son creyentes. Y no necesariamente tenemos que poner bloqueos a ese tipo de personas. Al contrario, tenemos que valorarlos a todos y a cada uno de una manera ecuánime. Joseph le dice al faraón, lo que Dios está por hacer se lo ha revelado al faraón. Es importante que es Dios está por hacer. Se lo ha revelado al faraón. Dado que en el sueño tiene que ver con asuntos de Estado, la necesidad de preservarse para la inminente calamidad, Dios se lo reveló al faraón, que es el jefe del Estado, y dado que se trataba de una comunicación divina, Hashem, que quiso revelar su interpretación a través de su propio servidor y no por medio de los hechiceros de Egipto. Joseph
primero habló de los 7 años de hambruna. Primero, los 7 años de hambruna para llamar la atención. Y no de las vacas gordas para despertar interés en el faraón. Que es interesante, porque Dios a veces nos tiene que dar esos jalones de oreja, de impresionarnos con cosas bien fuertes para que pongamos atención. A veces hay gente que se les llama la atención, no hacen caso hasta que sucede una tragedia y entonces comienzan a poner atención. No tiene que suceder así el orden. Okay, yo voy a adelantar rapidito porque me quedan unos minutitos nada más. Y quería comparar esto nuevamente con Isaías 66. Cuando dice Isaías 66, versículo 1, Yahweh ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? A veces no entendemos por qué Dios hace las cosas como las hace. ¿Por qué usó al faraón, por ejemplo, el rey de un pueblo pagano, de una cultura politeísta? No lo entendemos, pero sí lo entendemos. Cuando estudiamos llegamos a la conclusión que Dios quería utilizar el método de establecer a esta potencia en la antigüedad como el vehículo para obtener su gloria. Lo hizo a través de Joseph y lo hizo también a través de sacar al pueblo, después de 400 años de esclavitud, sacarlo a la libertad, con milagros, señales y prodigios. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Yahweh, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, yo los quiero dejar prácticamente con este pensamiento que es, seamos humildes, sirvamos a Dios, seamos fieles a su Torah y seamos fieles a los vínculos, a nuestra familia, a nuestros hermanos de fe, al llamado que tenemos como pueblo de Dios, porque no necesitamos oficinas importantes para llegar a hacer cosas grandes. Joseph nunca buscó oficinas de fama, pero por su humildad y su entrega al Eterno se le entregó siempre responsabilidades, más allá de lo que él pensaba que tenía capacidad que hacer. Con este pensamiento te digo, no te enfoques en las vacas flacas, enfócate en las vacas gordas de la promesa del Eterno a través de Yeshua, nuestro Mesías. Dios te bendiga, Dios te ampare, el Eterno te cuide. Se despide de ustedes el pastor Gabriel Gadán de Raíces de la Fe. Shalom.